Mis hermanos, es una bendición volverlos a saludar y dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Por ahí tenemos algunos rostros que están con nosotros y les damos la cordial bienvenida. Está el esposo, nuestra hermana Raquelita, ya está atrasito, le damos la bienvenida. Levantemos nuestras manos para darle la bienvenida. Dios le bendiga. Por ahí si hay alguien más, hermanos, si se me escapa, bueno, Mano Melzar también, que está por segunda vez ya con nosotros, le damos la cordial bienvenida, a pesar de su salud, está con nosotros. Y ahí a la par del hermano Melzar hay alguien, él sabrá quién es. ¿Podemos saber su nombre? Muy bien, le damos la cordial bienvenida, es un gusto tenerlo acá. También tenemos acá a Rigo, nos alegra tener a Rigoberto con nosotros, bienvenido. Si no hay nadie más de este lado, hermanos, yo creo que los demás somos de casa. Seamos bienvenidos todos. Hoy quiero compartir con ustedes, pensando en esta porción de la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a ver en el libro de Génesis una porción bíblica para meditar un poco en ella y aprender de la palabra del Señor en el libro de Génesis. Génesis capítulo 7, para los que tienen sus Biblias, el 17. Génesis capítulo 17. Vamos a darle lectura a algunos pasajes de la palabra del Señor. Vamos a leer algunos pasajes nada más. Y nos dice de esta manera, Génesis capítulo 7, dice: era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema. El padre de generaciones es el tema que quiero compartir con ustedes. Sobre el padre de generaciones. En el Día del Padre está lleno de halagos en términos sociales, en términos a veces temporales, pero poco de principios espirituales que no conecta o concuerda con las Escrituras. Y hoy la palabra del Señor quiere llevarnos un poco a esta reflexión, el padre de generaciones. Nosotros tenemos por lógica de que si yo soy padre, puedo ayudar a mis hijos de 1 a 18 años. De 18 en adelante puedo dar consejos, pero ya más allá de eso, pues tiene que aprender a tomar decisión aquel muchacho o muchacha mayor de 18 años. Y de alguna manera llega a envejecer papá y muere, y quedan los hijos. Tenemos ciertas limitaciones en el ámbito biológico,
en el ámbito de experiencia terrenal. Pero hoy, a la luz de la palabra del Señor, el Señor quiere enseñarnos sobre estas verdades. El padre de generaciones nos lleva a la figura paternal de Abraham, y la primera verdad que nos enseña es que es un padre con pacto divino. Si es un padre con pacto divino, es para que se cumpliese en el momento oportuno. Y nos ayuda a entender que lo que enfatiza acá, mis hermanos, es que la simiente prometida para Abraham era la simiente cristológica. Y cuando nosotros vemos que tiene que ver con la simiente de Cristo, no solo va para él, no solo va para su familia, sino también va para todas las generaciones que vivieron antes de Cristo y vivieron después de Cristo. Y por esa razón nosotros podemos aprender de acá grandes verdades, que la bendición que Dios le da a Abraham para poder llamarle el padre de generaciones es porque lo que marcaba la diferencia tenía que ver con la simiente prometida, que era Cristo. Cuando nosotros vemos este pasaje de la palabra del Señor, podemos notar que como prenda de este pacto su nombre es cambiado de Abraham, Padre excelso Abraham, pero también Padre de multitudes. Todo lo que disfruta el mundo cristiano se lo debe a Abraham y su simiente solo por la gracia de Dios. Nos ayuda a comprender que no es algo que emana de Abraham, sino es algo que viene a través de la fe de Abraham. Y cuando nosotros vemos esta bendición que Dios da al padre Abraham, podemos entender que es padre de generaciones, porque es un padre con pacto divino. Es un padre que Dios le hace esta promesa. Los que quieren tener al Señor como su Dios deben resolverse a ser un pueblo para Él, exclusivamente para Él. En otras palabras, deben reconocer que la propia decisión de Él no contaba, la propia justicia de Abraham no contaba, los propios pensamientos de Abraham no contaba. Lo que sí contaba es que el padre de generaciones es un padre con pacto divino. Quiere decir de que la simiente prometida para Abraham era la simiente cristológica. ¿Querés, Abraham, del disfrute de este regalo de gracia? ¿Querés que esto impacte tu vida? ¿Querés que impacte la vida de tus hijos, de tus generaciones? Pues es el regalo que te quiero dar. Y cuando nosotros vemos que es el padre de generaciones, podemos ver que la simiente prometida, que era Cristo, marca la diferencia. ¿Puedo morir yo? Puede morir usted, pero mientras que Cristo no venga, sigue siendo un padre de generaciones, porque es un padre con pacto divino. Es Dios el quien hizo este pacto con Abraham. No lo hizo Abraham, lo hizo Dios. Y eso marca la diferencia. No solo Abraham e Isaac y su posteridad. Podemos nosotros entender, mis hermanos, que nos ayuda a entender grandes verdades que si nosotros lo analizamos, se sella la de la tierra de Canaán, no solo para la posteridad de Isaac. Notemos esto. Lo que va en juego, Dios le dice a la familia, le dice a papá y a mamá: te voy a bendecir, te voy a dar tierra, pero esta tierra tiene un carácter temporal, porque lo que va en juego tiene que ver con una tierra nueva, y esa tierra nueva es celestial. Pero el camino para llegar a esa tierra celestial tiene que ver que es un padre con pacto divino, porque es iniciativa de Dios. Dios es el quien lo ha tomado en cuenta. Dios de su gracia es el quien se lo ha dado a Abraham. Cada uno de nosotros podemos meditar en esto, que la observancia religiosa de esta institución, lo que estaba acá en juego de por medio, era requerida con pena de un castigo severo si algo andaba mal.
Peligroso es tomar a la ligera las instituciones divinas y vivir descuidándolas, porque es posible que salga a luz que no hay fe de por medio. Pero la fe de Abraham no es una fe particular. La fe de Abraham era el oír de la palabra de Dios donde él fue creyente. O sea, es iniciativa de Dios. Podemos reducirlo a este pensamiento tan corto para tener una armonía en concepto, que mi fe personal es fruto de la fe en Cristo. Mi fe es fruto de la fe. ¿Saben por qué? Porque la Biblia así lo dice, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Abraham cuando Dios le habló. Cada uno de nosotros podemos estar en peligro en tomar a la ligera cualquier institución divina y vivir descuidándola o de manera de libertinaje, porque sale a luz que la fe no está de por medio cuando viene de parte de Dios. El pacto en cuestión era uno que comprendía grandes bendiciones para el mundo de todas las épocas venideras o futuras. Esto estaba en juego. Hasta la bendición del mismo Abraham y todas las recompensas conferidas a él eran por amor a Cristo. Y esto nos ayuda a comprender que Abraham fue justificado. Nos ayuda a entender que Abraham fue salvado. Nos ayuda a entender de que Abraham fue alcanzado, como hemos visto, no por su propia justicia, sino por la fe en el Mesías prometido, sino por la fe en lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Abraham no fue justificado por su propia justicia, sino por la justicia de Jesucristo que Dios le estaba prometiendo de antemano. Entonces, mis hermanos, el Padre de generaciones es un Padre con pacto divino. Cuando nosotros celebramos el Día del Padre, pues como humanos que somos, damos un regalito, damos un abrazo. Es la forma de expresión humana. No tiene maldad, porque hay en cierta forma un sentir de armonía, de amor en la vida temporal social, pero en esencia no está apuntando la Biblia hacia eso. Lo que les está diciendo la palabra de Dios para los padres presentes es que entiendan de que hubo un padre de generaciones y fue un padre con pacto divino, que eso es lo que marca la diferencia entre todos los padres. Podrán existir millones y millones de padres, pero si en su vida por experiencia propia no sucede lo que sucedió en la vida del padre Abraham, padre de muchos hijos, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la diferencia es que es un padre con pacto divino. Dios hizo un pacto con Abraham y él creyó. Y quiero llevarles, hermanos, a lo que dicen estos otros versículos 15. Dice de esta manera: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar, multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarán y haré de él una gran nación. Cuando vemos esta otra porción bíblica, podemos nosotros comprender que el Padre de generaciones también es un Padre con promesa divina.
no solo es un padre con pacto divino, sino también es un padre con promesa divina. Y esto nos lleva a la reflexión, mis hermanos, para que meditemos que aquí se hace a Abraham la promesa de un hijo con Sara, en el cual se cumplirá la promesa hecha. La prenda de esta promesa fue el cambio del nombre de Sarai a Sara. Sarai significa mi princesa, como si su honor estuviera limitado a una sola familia, pero en el cambio de nombres ahora serían para muchas familias. Cada uno de nosotros podemos aprender de que tal y como el Señor nos lleva a la reflexión, mientras más favores Dios nos otorgue, más debemos rebajarnos a nuestros propios ojos para entender de su gracia y misericordia. Abraham demostró gran gozo, y si Abraham demostró gran gozo, se rió, dice la Biblia, pero era una risa de alegría, era una risa de fe, no de desconfianza. Ahora era que Abraham se goza de que habría de ver el día en que Cristo vendría a través de su linaje. Y cuando nosotros vemos que acá concuerda lo que Dios está dándole a Abraham, y ahora lo que dice Juan 8:56, si quieren verlo en su Biblia, dice que ahora lo vio y se gozó de manera antemana en lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Teniendo como humano que era Abraham, temiendo de que Ismael fuera abandonado y dejado por Dios, Abraham hizo una petición a su favor. Dios nos da permiso para que cuando oramos seamos específicos en nuestras peticiones. Cualesquiera que fueran nuestras preocupaciones o temores, deben ser expuestos ante Dios en oración, porque Dios tiene una salida para cualquier circunstancia de la vida. Independientemente si hayamos fallado o fracasado, cuando acudimos a Dios, Dios le va a dar dirección y salida. Los padres tienen el deber de orar por sus hijos, tal y como vemos en la vida de Abraham. A veces los padres no son fuertes en la oración, no son fuertes en la meditación de la palabra de Dios. Y esto deja un modelo en la vida de sus hijos, porque los hijos crecen con esa mentalidad de que su papá fue algo débil o algo mediocre en la oración y en la meditación de la palabra. Su padre, pues, es un hombre que no es tanto de fe. Mientras que la familia de Abraham, los hijos de Abraham, miraban de Abraham que era un hombre de fe, de oración, de meditación en la palabra de Dios. Y lo más grande que debiéramos desear es que ellos sean guardados en el pacto. ¿Cuál es nuestro mayor deseo como padre? Que en realidad nuestros hijos se conviertan al evangelio, que en realidad nuestros hijos sean alcanzados por la gracia de Dios, tal y como lo vivió Abraham. Y Abraham hasta pidió por el hijo que no era legítimo de Sara, preocupado como si que Dios iba a abandonar a este hijo Ismael. Dios le dice a Abraham: no te preocupes con lo que ya he pasado, yo tengo un plan para este muchacho. Y mis hermanos, sale a luz específicamente el plan de Dios que tiene para Isaac, donde va a pasar la línea de fe, pero también el plan de Dios para aquella generación que no iba a ser de fe. Pero debemos de desear en nuestro corazón que nuestros hijos se conviertan, que vean en nosotros que en realidad hay luz en nuestra vida y en nuestro corazón, que hay deseo ferviente para que nuestros hijos entiendan lo que es la gracia del bendito evangelio. Poder ver a nuestros hijos sirviendo al Señor, hermanos, ese es un privilegio grande. Despedirse de este mundo viendo a nuestros hijos dándole gloria y honra al Señor es el mejor regalo que un padre le puede dar a sus hijos, porque fue fiel delante de Dios como figura paternal, meditando en la palabra de Dios, orando por sus hijos, explicándoles la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea glorificado en la vida de sus hijos, para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que lo que hoy está enseñando la palabra de Dios, el Padre de generaciones, mis hermanos, es un Padre con promesa divina. Esa promesa divina es para que nosotros le demos prioridad
que Jesucristo en su gracia alcance a nuestros hijos perdidos. Son pocos los padres que se interesan por esta realidad. Hay padres que no. Claro que tenemos que respetarlos, son padres de familia. Pero ahora sale a luz lo que tristemente hay cuando el hombre no es de fe. Pero cuando el hombre es de fe, miren la actitud de Abraham. Ruega por su hijo que no es legítimo de su esposa. Pero Dios le dice: no te preocupes, tengo un plan para él. De él van a salir reyes. Pero también hay un plan específico para tu hijo legítimo, donde va a pasar la línea de fe. Pero Abraham oraba. Qué deleite, qué hermoso, hermanos, es estar orando y meditando en la Biblia el día que partamos en el Señor. El día que el Señor nos llame a su presencia. ¿Se ha puesto a pensar cuántos años le quedan de vida? Yo me acuerdo que llegué con un hermano de 90 y algo años y me dice: pastor, yo quiero pedirle que ore por mí, porque quiero vivir mínimo 140 años. Y yo le digo: ¿y cuál ha sido su prioridad en estos 90 años? Bueno, pues hasta aquí seguir viviendo con las rutinas de la vida. ¿No ha pensado en su familia? ¿Que sus hijos necesitan de Cristo, sus nietos, bisnietos? Sí, pero yo no soy tan religioso, no soy tan devoto, no soy tan de fe. Entonces yo le digo: pues es hora de pensar, ya que Dios le ha regalado tantos años. Los últimos años, clame al Señor, pídele al Señor misericordia, pide al Señor perdón. Tenemos que orar por nuestros hijos para que veamos, mis hermanos, que el padre de generaciones fue modelo en este sentir. Un modelo, mis hermanos, que nos ayuda para que nosotros podamos ver estas grandes verdades a la luz de la palabra del Señor, porque tiene promesa divina. Y esta promesa divina nos ayuda a comprender, mis hermanos, sobre los cambios de nombres que hay para la vida de Abraham y la vida de su esposa. Que Dios siempre está presente para cambiar la vida de los hombres, para que entendamos, mis hermanos, que Dios quiere que nadie perezca y todos procedan al arrepentimiento. Ismael entonces se le garantiza bendiciones comunes, temporales, terrenales, pero Isaac las eternas y celestiales. La bendición del pacto están reservados para Isaac y él toma posesión de ellas, porque este Dios Altísimo sabe de antemano cómo va a ser la actitud de tal hijo, tal nieto, a la luz de su palabra, a la luz de su promesa. Dios ya sabe si de nuestros 3 hijos, 2 hijos, 10 hijos, 20 hijos, 5 sean de fe y otros 5 no sean de fe. 20 sean de fe y 10 no de fe. Dios ya lo sabe. Ahora el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir como la vida de Abraham, siempre intercediendo por sus hijos. Y mis hermanos, estamos aprendiendo sobre el pacto de lo que Dios hace con Abraham, para que podamos ver estas grandes verdades, mis hermanos, que el Padre de las generaciones es un Padre con pacto divino, pero también es un Padre con promesa divina, para que nosotros aprendamos a dar prioridad, lo que exalta el bendito nombre de Dios. Pero quiero terminar, mis hermanos, con otra idea que tenemos en los versículos 23 en adelante. Dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos de su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó a Abraham la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Hermanos, cuando leemos este versículo,
y todos los versículos a su alrededor, podemos comprender que el Padre de generaciones también es un Padre con señal de pacto divino. Escuchen esto, hermanos. Es un Padre con señal del pacto divino. ¿Y qué tiene que ver acá? Tiene que ver acá, hermanos, para que nosotros aprendamos de Abraham. Notemos, mis hermanos, que el pacto, más que algo exterior y físico, tenía un sentir de esencia de espiritualidad. ¿Y saben cómo lo enfoca la Biblia? La Biblia para la iglesia dice: nosotros como iglesia, como cristianos, no somos circuncidados exteriormente, nosotros somos circuncidados del corazón. Noten que Abraham, él circuncidó a toda su familia. Ismael, siervos comprados, los circuncidó. Pero venía en camino Isaac, y este fue circuncidado en lo interno y en lo externo. ¿Y a qué nos ayuda todo esto, hermanos, para entender sobre el Padre de generaciones? Si es un Padre con señal de pacto divino, la precaución que debemos de tener como padres, hermanos, es no ser engañado. ¿Cómo así no ser engañado, pastor? Porque va a salir a luz quién realmente es de fe y quién no es de fe. Va a salir a luz tarde o temprano si su hijo realmente ha nacido de nuevo o si su hijo no ha nacido de nuevo. Va a salir a luz. ¿Fue circuncidado Ismael y los siervos esclavos? Sí. Pero siguió la línea temporal, el cascarón religioso nada más. ¿Fue circuncidado Isaac como hijo auténtico de su auténtica mujer? Sí. Pero salió a luz que no solo hubo circuncisión interna en el corazón, sino también externo. ¿Y a qué nos ayuda a comprender eso? Que debemos de tener precaución con nuestros hijos, porque nuestros hijos es posible que no se conviertan a Cristo. Nuestros hijos es posible que no alcancen la gracia de Cristo por su rebeldía, por su rebelión, porque no quieren saber nada del evangelio, porque en realidad no aman a Cristo, no aman su palabra, no tienen pasión por la gracia y la misericordia de Dios que ha derramado en la cruz para que su palabra de verdad brote fuego dentro de ellos para que ellos lo amen. Yo quisiera que todos mis hijos y los descendientes de mis hijos se fueran para el cielo. Pero ¿saben qué dijo Jesús? Para el propio pueblo de Israel, quienes todo mundo se circuncidaba cuando Cristo vino, y todas las religiones enfatizaban en relación al pueblo judío que tenían que circuncidarse. Jesús predicó una gran verdad: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Hermanos, si nosotros entendemos en el fondo que lo que hace el poder de la palabra de Dios, el poder de su Santo Espíritu, es alcanzar a los humanos para que sean redargüidos de su pecado, para que ellos entiendan lo que es la justicia de Dios, para que entiendan realmente que es la gracia de Dios. Si miramos que en el corazón de nuestros hijos no tienen fuego por la palabra de Dios, fuego por su Señor, no tienen en su corazón esa pasión para darle su vida al Señor, lo más probable es que no son de fe, hermanos. Así de sencillo. No, hermano, no diga eso. Mi hijo aceptó a Cristo hace 50 años, pero ya nunca fue a la iglesia. ¿A quién se parece? A Ismael. ¿A quién se parece? A Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? Yo quisiera que todos mis hijos se conviertan. Oro por ellos. Pero no, si no creen en Cristo, si no ponen su fe en Cristo, si no entienden que por naturaleza ellos están muertos en sus delitos y pecados, si no se arrepienten de sus pecados, no van a nacer de nuevo y por lo tanto no pueden heredar el reino de los cielos. Y es interesante lo que dice aquí la palabra del Señor, porque nos dice que el Padre de generaciones es un Padre con señal del pacto divino. Sale a luz. ¿Quiénes son auténticos?
y quienes no son auténticos. Por eso, en relación a nuestro tema, el Padre de generaciones, tendemos a celebrar el Día del Padre con regalitos, abrazos. Qué bueno dar acción de gracias, no es malo. Pero debemos aprender, padres de familia, que hay algo más esencial, que hay algo más que el Señor demanda de nosotros, que debe de correr fuego en nuestro corazón, en nuestras venas, para orar por nuestros hijos, explicarles la palabra de Dios, que si no se arrepienten, se van a condenar. Y la única manera que nuestros hijos entiendan esto es que nosotros lo vivamos. Saben que Isaac vio esto de su padre. Isaac vio esto de su hermosa madre. Isaac tuvo padres modelos en cuanto a la fe, y la palabra de Dios nos recuerda a cada uno de nosotros de que la circuncisión, claro que tenía un carácter externo en su momento, pero con una lección espiritual para el futuro, incluso en el momento de ellos, porque entendían que solo a través de la fe en Cristo podían ser regenerados, podían ser perdonados, podían alcanzar la gracia del Señor, porque la gracia del Señor está disponible para aquellos quienes entienden que solo por la fe en Cristo, a través del arrepentimiento, el Señor hace milagros y maravillas. Gloria a Dios por todos los padres que son pastores de su familia, timonean su hogar, ayudan para que se ore por los hijos, se ore por los nietos, se ore por los bisnietos, para que un día como familia, el padre como figura paternal pueda ver que allá en el reino de los cielos, hermanos, estén con su linaje, estén con sus descendientes. El que va a tener esta dicha va a ser Abraham, pero también nosotros lo podemos tener si nosotros priorizamos la esencia de lo que hay acá de trasfondo. Y quiero, mis hermanos, terminar lo que dice Romanos 11, 28, 29, para terminar con la idea. Porque hoy la palabra del Señor nos está enseñando estas grandes verdades. Dice Romanos 2, 28, 29, para que comprendamos lo que hay acá de fondo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando nosotros vemos estas hermosas verdades que acá encontramos en la palabra del Señor, entonces, mis hermanos, podemos ver que bajo diferentes formas como la palabra del Señor presentó estas grandes verdades en la antigüedad y en el nuevo pacto, muchos han hecho la profesión exterior y han recibido el sello sin ser sellados nunca por el Espíritu Santo de la promesa. Es la gran verdad que hay acá. Si nunca han sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, ¿saben qué dice el libro de Efesios capítulo 1, 12, 18, por ahí? Desde el momento en que oísteis el Evangelio y creísteis, fuisteis sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, si nosotros no hemos entendido o vivido esa realidad que dice Efesios, es posible que solo seamos el cascarón, como Ismael, como Esaú, como aquellos que les gusta enfatizar lo temporal, lo religioso nada más. Pero los que son circuncidados del corazón son aquellos que han llegado postrado a los pies de Cristo a través del arrepentimiento, solo por la fe en Cristo,
la gracia de Dios los ha perdonado y salvado. Por eso, mis hermanos, con nuestro tema, en lo que Dios nos ha enseñado hoy, el Padre de generaciones es un Padre con pacto divino, es un Padre con promesa divina, pero también es un Padre con señal del pacto divino. Va a salir a luz tarde o temprano si en realidad nuestros hijos han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. Yo quisiera que si mis hijas o nietos lleguen al cielo, pero por causa del pecado nos vamos a dar cuenta que más de alguno de ellos no los vamos a ver allá en el cielo, porque no van a creer en Cristo, no se van a arrepentir de sus pecados. Y cuando pienso yo en esto, hermanos, pienso en lo que Jesús dice. ¿Saben cómo lo dice Jesús? Jesús, ahí vienen tus padres, ahí viene tu mamá, ahí vienen tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Miren lo que enfatiza Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios Padre? Es que el hombre crea por fe en Cristo, que Él es pecador y que no puede salvarse por sí solo, pero por la fe en Cristo pueden nacer de nuevo, porque Él tiene poder para perdonar pecados y para transformar al hombre. Y para todos los padres, con esta gran responsabilidad que tenemos, yo les puedo decir y desear feliz Día del Padre, pero con estas grandes verdades. Amén, hermanos. Yo cuánto quisiera decir, hermano, mi regalito, mi regalón, pero es bueno, pero eso es lo pasajero. La esencia paternal está en lo que hoy aprendimos. El Padre de generaciones es un Padre con pacto divino, es un Padre con promesa divina y es un Padre con señal del pacto divino. Pidámosle a Dios misericordia por nuestros hijos, para que la gracia del Señor los alcance. Que Dios les bendiga, hermanos.